Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El sonido era lo primero que se fue. Primero un zumbido agudo, después el estruendo metálico del colapso. Las paredes de la Estación Espacial Argón 12 se contraían y gemían como si fuesen huesos viejos a punto de romperse. Víctor corría entre corredores que ya no eran seguros, apenas iluminados por luces de emergencia parpadeantes. El aire olía a ozono y plástico quemado. ¡A muerte! Un brazo mecánico cayó frente a él, aplastando una compuerta y cortándole el paso. Detrás, una explosión lanzó una oleada de fuego que lo empujó al suelo. Se levantó como pudo, su traje presurizado roto por un lado, dejando escapar una fuga lenta de oxígeno. No pensaba en el dolor, solo en salir. Los cuerpos de sus compañeros flotaban en secciones sin gravedad, con los ojos abiertos, como si aún presenciaran su destino final. A cada paso, la estación se venía abajo, una estructura colosal rompiéndose en silencio en medio de un universo indiferente. Víctor sabía que ya nadie respondería a las señales de auxilio. Lo único que podía hacer era correr hacia el muelle de escape, pero cuando llegó, las cápsulas ya no estaban. O destruidas, o utilizadas por otros. La estación se partía por el núcleo. Una fuga de antimateria provocó una cadena de fallos irreversibles. El metal se doblaba como si el vacío mismo lo estuviera masticando. Víctor abrió una esclusa con las manos temblorosas y se lanzó al túnel de mantenimiento, sin saber a dónde lo llevaba. Las paredes se cerraban por el colapso estructural. Pasó rozando tuberías rotas, llamas azules y restos de vida humana. Hasta que no hubo más estación. Solo el espacio. Lo último que sintió fue como la presión desaparecía y su cuerpo era succionado violentamente hacia el abismo. El vacío lo recibió con su abrazo helado y absoluto. Su visor se congelaba desde los bordes y su traje avisaba: oxígeno restante, 6%. Giraba lentamente, contemplando los restos de lo que una vez fue hogar, trabajo, vida. Las estrellas parpadeaban con indiferencia. No había escape. Nadie lo esperaba. Nadie lo buscaba. Estaba muriendo. Pero entonces algo se movió. Una forma en el horizonte negro, entre los restos ardientes de Argón 12. Una nave pequeña, diferente a cualquier diseño humano, fluida como un pez entre asteroides. Se acercaba sin ruido. Brillaba levemente con una energía púrpura, y su superficie parecía latir, como si tuviera un corazón. Víctor no podía hablar. Solo observar. Una compuerta se abrió, dejando salir una figura esbelta, rodeada por un campo de energía que fluía a su alrededor como una segunda piel. Flotaba sin esfuerzo. Sus ojos, brillantes como lunas gemelas, se encontraron con los suyos. Ella lo había visto. La figura extendió la mano. Víctor, con las fuerzas que le quedaban, intentó levantar la suya. El frío ya se colaba dentro de su carne. Cuando sus dedos se tocaron, una corriente de calor lo atravesó. No fuego. Vida. Ella lo envolvió con su energía y lo atrajo hacia la nave, con una expresión que no era de miedo ni de deber, sino de algo más antiguo. Más personal. Víctor se desvaneció, sabiendo solo una cosa: no estaba muerto. No aún. Alguien lo había rescatado del vacío. Y sus ojos seguían ardiendo en su memoria. El primer aliento fue como tragar fuego. Víctor abrió los ojos bruscamente y se incorporó con un sobresalto, jadeando mientras sus pulmones luchaban por comprender que el oxígeno volvía a fluir. Estaba acostado sobre una superficie tibia, mullida, que respiraba bajo su cuerpo como si estuviera viva. El aire tenía un olor dulce, casi floral, pero también cargado de electricidad. Todo a su alrededor brillaba con una tenue luz púrpura. Las paredes parecían de un material semitransparente, orgánico, cubiertas de venas que pulsaban con energía. No había ángulos ni metal frío como en las naves humanas. Aquello no era ingeniería. Era algo vivo. Trató de moverse y descubrió que su traje había sido removido, reemplazado por una prenda suave que lo cubría hasta las muñecas y los tobillos. No recordaba haberse quitado nada. Entonces la vio. Ella estaba sentada al otro lado del espacio curvado que parecía ser la cabina principal. Piel color lavanda,
ojos tan brillantes como estrellas en formación y cabello flotando libremente como si viviera bajo el agua. Observaba en silencio, sin pestañear, con una quietud inquietante. Víctor intentó hablar, pero su garganta era un nudo de dudas. ¿Dónde estoy? Ella se acercó. Sus pasos eran silenciosos, sus movimientos suaves, precisos. Cuando estuvo a 1 metro de él, se inclinó un poco, como si analizara cada detalle de su rostro. «Estás a salvo», dijo con una voz suave, como una canción lejana. ¿Cómo me salvaste? ¿Quién eres? Me llamo Caera. Víctor tragó saliva. El nombre no le decía nada, pero había algo en su forma de decirlo que lo llenaba de un calor extraño. No era un simple rescate. Había más detrás de esos ojos. ¿Por qué a mí? Ella no respondió enseguida. Se giró, caminó hacia una consola en la pared y deslizó la mano por una superficie brillante. Apareció una imagen flotante, él, saliendo despedido de la estación Argón 12. Captado desde la distancia. Desde mucho antes del colapso. Te observaba, dijo, sin mirarlo. Desde antes del incidente. Te elegí. La frase lo golpeó como un frío inesperado. Víctor frunció el ceño. ¿Me elegiste? ¿Para qué? Caera se acercó otra vez. Esta vez se sentó frente a él. No había amenaza en sus movimientos, pero sí una intensidad que quemaba lentamente. Tú no deberías haber muerto en esa estación. Había otro destino para ti. Y yo lo tomé. Víctor se sintió como si el suelo respirara debajo de él. La nave entera parecía escuchar, viva, atenta. Miró a Caera con una mezcla de desconfianza y fascinación. ¿Eres una especie de guardiana? ¿Un ángel? Ella ladeó la cabeza, como si considerara la palabra. Luego negó suavemente. No. Solo soy alguien que vio demasiado y se cansó de no intervenir. Él bajó la mirada, pensativo. El recuerdo de la explosión, del vacío, del frío, aún estaba fresco en su mente. Pero también lo estaba el calor que sintió al tocarla. Esa chispa de vida cuando todo estaba perdido. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que hagamos? Caera se levantó y caminó hacia la pared, donde una abertura se abrió como si respondiera a su presencia. Ahora descansamos. Y después, decide si quieres conocer la verdad completa. O volver a la ignorancia. Víctor la observó desaparecer por el pasillo ondulante. La nave lo envolvía en un leve murmullo, como si lo susurrara en sueños. Algo dentro de él, algo profundo y primitivo, ya sabía que su vida anterior había terminado. Y que la criatura que lo había salvado del vacío era mucho más de lo que aparentaba. El descenso fue silencioso. Ni motores, ni vibración, ni sacudidas. Solo una caída suave, como si la nave se deslizara por un río invisible entre las estrellas. Víctor se había vestido con una túnica que Caera le había dejado sobre la superficie viviente donde descansaba. No sabía de qué estaba hecha, pero era cálida y ligera, como una segunda piel. Se asomó por el borde del pasillo donde la había visto desaparecer antes y la encontró de pie, observando un enorme ventanal que mostraba el planeta al que se dirigían. Flotaba en el espacio como una joya olvidada. Superficies espejadas reflejaban la luz de un sol lejano. Océanos cristalinos. Montañas transparentes. Nada de lo que veía tenía sentido para su lógica humana. Caera habló sin mirarlo. No figura en tus mapas. No pertenece a ninguna ruta comercial. Está escondido. Víctor se le acercó, sintiendo que el calor de ella desbordaba la atmósfera misma. ¿Por qué me traes aquí? Caera cerró los ojos un instante. Porque quiero que veas lo que fue y lo que pudo ser. Porque lo que te mostré antes no era una ilusión. La nave aterrizó sin un solo ruido, y la compuerta se abrió con la suavidad de una flor al amanecer. Afuera, el aire tenía un tono plateado. La gravedad era levemente más baja, haciendo que cada paso se sintiera más ligero, más onírico. Caminaron entre árboles de hojas líquidas, cuyas ramas susurraban como voces lejanas. Flores flotaban suspendidas en el aire, vibrando al paso de Caera. Víctor no podía dejar de mirar alrededor, abrumado por la belleza antinatural de ese mundo.
Pero fue cuando llegaron a las ruinas que la atmósfera cambió. El templo se elevaba como una espiral rota, cubierto de símbolos antiguos que se movían bajo la luz. Kaera lo condujo dentro, por corredores tallados en cristal viviente. Al final, en una cámara circular, lo esperaba algo que Víctor no podría haber imaginado. Una tumba, con símbolos humanos. Se acercó con cautela. La inscripción estaba tallada con exactitud. Su nombre completo, fecha de nacimiento, y una fecha de muerte que coincidía con el día del colapso de Argón 12. Su garganta se cerró. Dio un paso atrás, temblando. ¿Qué clase de broma es esta? Kaera se adelantó y apoyó la palma sobre la tumba. Su expresión era serena, pero sus ojos temblaban. Esto fue real. O iba a serlo. Aquí, tú moriste. Yo no intervine a tiempo. Víctor tragó saliva. No podía apartar la vista de su nombre grabado. Cada letra lo miraba como un juicio. ¿Qué significa eso? ¿Me trajiste a otra línea temporal? Algo así. Este planeta guarda fragmentos de realidades fallidas. Ecos. Sombras de lo que pudo ocurrir. Lo vi en mis visiones antes de encontrarte. Por eso te busqué. Por eso te salvé. Porque no soporté verte morir otra vez. Víctor la miró con intensidad. Por primera vez, el miedo comenzó a mezclarse con otra emoción más peligrosa. Fascinación. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces me has visto morir? Kaera no respondió de inmediato. Dio media vuelta, caminó hacia un espejo que colgaba suspendido en el aire. Al tocarlo, la superficie vibró y mostró una escena. Él, flotando en el espacio. Otro él, muriendo sobre una camilla. Otro, en llamas. Distintos finales. Todos solos. Demasiadas. Siempre termina igual. ¿Por qué yo? Kaera giró para mirarlo. Por fin. Su voz salió quebrada, casi un susurro. Porque en cada versión, eres el único que me hace sentir algo. Lo que sea. Hubo un silencio denso entre ellos. La distancia que los separaba parecía mínima, pero estaba cargada de electricidad. El corazón de Víctor palpitaba con fuerza, su respiración se volvió irregular. Ella bajó la mirada, vulnerabilidad en cada gesto. No debería estar haciendo esto. He cruzado límites que ninguna de mi especie se atrevería a considerar. Pero si salvarte significa romper las reglas del universo, entonces que el universo se rompa. Él se acercó lentamente. Muy lentamente. No como un gesto automático, sino como quien se lanza a un abismo sin promesa de regreso. No se besaron. No todavía. Pero el silencio compartido, el calor de sus cuerpos tan cerca y las verdades enterradas que flotaban en el aire, fue más íntimo que cualquier caricia. Y mientras salían del templo, sabían sin decirlo que su vínculo no era un accidente. Era una anomalía poderosa, y ahora los dos eran parte de ella. La calma no dura en los bordes del universo. Kaera lo supo incluso antes de que los sensores vivientes de la nave comenzaran a retorcerse inquietos. Víctor sintió el cambio como un escalofrío que le recorrió la espalda. El cielo espejado del planeta se tornó más oscuro, como si una sombra invisible se deslizara sobre el firmamento. La nave emitió un sonido grave, un gemido antiguo, como si recordara un dolor de otro tiempo. Kaera cerró los ojos y colocó ambas manos sobre la pared viva del navío. Las venas de energía que recorrían el casco pulsaron en un ritmo frenético. «Nos han encontrado», dijo con una voz que parecía temblar por dentro. «Los guardianes del vacío». Víctor frunció el ceño. Esa palabra no le sonaba a organización. Sonaba a algo más viejo, más ritual, más implacable. ¿Quiénes son? Kaera giró lentamente hacia él. Ya no parecía una criatura suave. Había algo distinto en su postura, como si una parte enterrada de su ser despertara solo ante la amenaza. Los que custodian las líneas del tiempo. Los que castigan a quienes desafían el curso natural de las muertes inevitables. Yo desafié su orden al salvarte. La nave se estremeció. Víctor caminó hasta ella, con el corazón martillándole el pecho. No sabía qué hacer. No entendía cómo luchar contra algo que sonaba más a concepto que a ejército.
¿Qué harán si nos encuentran? Kaera alzó lentamente una mano hacia el cielo, donde ya se formaban grietas dimensionales como fisuras de luz sobre el espacio. A través de ellas emergían naves negras, sin forma definida, más parecidas a parásitos que a máquinas. No emitían energía detectable. No proyectaban sombras. Y sin embargo, cada una era una sentencia de muerte. Matarme a mí. Y borrarte a ti. Como si nunca hubieras existido. Víctor dio un paso atrás. El planeta mismo parecía respirar con nerviosismo, como si supiera que su presencia había provocado una brecha prohibida. Todo estaba a punto de romperse. Kaera se giró hacia él. Sus ojos brillaban con la intensidad de una estrella en colapso. No tienes que quedarte. La nave puede protegerte, puede llevarte a un lugar donde nadie te encontrará jamás. Pero si luchas a mi lado, todo tu ser quedará marcado por esta rebelión. Víctor apretó los puños. Estaba harto de ser arrastrado por fuerzas que no comprendía. Había perdido su hogar, su estación, su pasado. Pero allí, frente a él, estaba la única razón por la que aún respiraba. No pienso abandonarte, dijo con firmeza. Me salvaste la vida. Y si el universo tiene un problema con eso, entonces que venga a decírmelo en la cara. Kaera parpadeó lentamente. Algo en su expresión cambió. Un leve temblor en sus labios, una luz nueva en sus pupilas. Hay una forma de luchar. Pero tendré que unirnos más allá de lo físico. Más allá de lo permitido. Víctor no preguntó cómo. Solo asintió. Ella se acercó. Colocó sus manos en su pecho. Una corriente cálida brotó desde su palma, atravesando su piel, mezclando sus energías. Sus cuerpos no se fusionaban, pero sus almas comenzaban a tocarse. La nave respondió al instante. Sus paredes se abrieron, revelando una sala que no habían visto antes. Allí, una armadura aguardaba, flotando como una extensión de la voluntad de ambos. No era metálica. Palpitaba con vida propia, como si esperara ser habitada por un guerrero no nacido aún. Cuando la uses, susurró Kaera, yo estaré contigo. No fuera. Dentro. Víctor respiró hondo. Dio un paso al frente. Sintió como la armadura se cerraba sobre él, moldeándose a cada fibra de su cuerpo, a cada pensamiento. Y al final, su voz interior ya no era solo suya. Kaera estaba en su mente. En su pecho. En su rabia. Afuera, el cielo crujía con la llegada de la flota enemiga. Y por primera vez, el universo vería lo que ocurre cuando un humano con nada que perder se une con una criatura que jamás debió amar. El cielo se rasgó. No era un cielo cualquiera, y tampoco un rasgón común. El espacio se abrió en líneas dentadas que dejaban escapar una energía tan oscura que parecía absorber la luz del planeta. Las naves enemigas emergieron como espectros deslizándose desde otra realidad, sin ruido, sin fuego, sin advertencias. Solo presencia pura y muerte inevitable. Dentro de la nave viva, Víctor sentía que su cuerpo ya no le pertenecía por completo. El interior de la armadura pulsaba con la misma energía que fluía por las venas de Kaera. Ella estaba allí, en su mente, pero no como una simple voz. Era una emoción viva. Era fuego contenido, voluntad silenciada durante siglos, ahora desencadenada. La cabina se cerró, envolviéndolo. El sistema no necesitaba botones ni pantallas. Respondía a la intención, a la ira, a la conexión. Kaera habló sin usar palabras. Su conciencia lo rodeó, lo sostuvo, lo guió. Salgamos juntos. Ellos no conocen tu furia. No han sentido tu pérdida. La nave orgánica se alzó en vertical, despegando sin sacudidas, con una velocidad antinatural. El cielo estalló a su alrededor cuando atravesaron las primeras capas atmosféricas, y la armada de los guardianes se desplegó como un enjambre infinito. Las naves enemigas no tenían forma definida, solo caparazones de sombra flotando como gotas de tinta viva. Pero al ver a Kaera y Víctor fusionados, comenzaron a cerrarse como una trampa milenaria que se activa con precisión cruel. Víctor se preparó, pero no necesitó saber cómo pelear. Kaera le mostró. La nave giró sobre sí misma, el casco generando púas de energía que giraban con su voluntad. Un disparo cruzó su camino.
No lo esquivaron. Lo partieron en dos. Cada movimiento era un baile entre dos seres sincronizados. Donde él dudaba, Kaera fluía. Donde ella se contenía, él empujaba. Víctor no había nacido para pilotar naves, pero eso ya no importaba. Su furia era combustible. Su amor, dirección. Dispararon desde los laterales. La nave se dividió en tres formas que giraron y se reagruparon como si fueran alas vivientes. Las explosiones parecían fuego en cámara lenta. Las naves enemigas estallaban en silencio, desintegrándose como ceniza. Pero por cada enemigo que caía, otros dos tomaban su lugar. Los guardianes no eran una flota común. Eran un castigo. Una consecuencia viviente. Una memoria del universo que se imponía a quienes se atrevían a cambiar la muerte por amor. Una de las naves logró rozarlos. Una chispa de oscuridad cortó el ala izquierda de su nave viviente. Kaera gritó en su mente. No de dolor físico, sino de pérdida. La nave no era un vehículo. Era una extensión de ella misma. Víctor apretó los dientes. El impacto lo desestabilizó, pero también lo encendió. No te detengas. No me dejes solo otra vez. Kaera respondió con una ráfaga de luz que brotó de sus propias emociones. Una lanza de energía pura se generó en la proa de la nave y fue arrojada hacia el núcleo del enjambre. La explosión iluminó el espacio por un instante. Las sombras retrocedieron. En ese momento, él la sintió más cerca que nunca. Víctor, si caemos, lo haremos juntos. No vamos a caer, Kaera. No mientras te tenga en mí. Las últimas 5 naves avanzaron en formación cerrada. Una figura emergió entre ellas, más grande, más oscura. No una nave. Una entidad. Un guardián auténtico. Su rostro era una máscara sin ojos. Su cuerpo, un agujero donde la existencia se doblaba. El aire temblaba a su paso. Kaera se detuvo. Es él. El ejecutor de las líneas. Su toque borra. Su presencia cancela. Víctor no retrocedió. Empujó con su mente, con su alma, y sintió que la nave obedecía. Que Kaera lo empujaba también. Que su vínculo no era una aberración. Era el arma perfecta. Avanzaron directo hacia la entidad. El guardián alzó su brazo, apuntando hacia ellos. El tiempo se volvió lento. Las luces parpadearon. La realidad comenzó a colapsar alrededor de su nave. Todo temblaba, como si el universo ya no pudiera sostenerlos. Pero Kaera gritó, con toda su esencia, dentro de él. Lucha. Grita. No me dejes sola. Y Víctor gritó. Un rugido humano. Salvaje. Doloroso. Real. La nave liberó toda su energía en una sola explosión luminosa, como el nacimiento de una estrella. Todo se borró en un segundo. Luz. Nada. Después, algo más. Silencio. Oscuridad. Latido. Y el eco de una respiración que no era solo suya. Flotaba. No sabía dónde estaba. No sentía el cuerpo. No había gravedad, ni superficie, ni forma. Solo el vacío. Pero no era el mismo vacío que lo había abrazado aquella vez en la explosión de Argón 12. Este era cálido. Tranquilo. Silencioso. Había un sonido muy leve, como un pulso lejano, el eco de un corazón que aún resistía. Víctor intentó abrir los ojos, y algo se encendió a su alrededor. Fragmentos de luz giraban como luciérnagas en un océano invisible. No estaba muerto. Pero tampoco estaba entero. O quizás, por primera vez, lo estaba. Una figura comenzó a dibujarse en ese resplandor. Era ella. Kaera. Avanzaba con lentitud, sus pies apenas tocaban el espacio entre ellos. Su cuerpo brillaba suavemente, envuelto en una energía azul que parecía vapor de estrellas. No llevaba su traje, ni armadura, ni luz de combate. Solo era ella. Humana en forma, eterna en alma. Cuando estuvo frente a él, sonrió. Y esa sonrisa contenía siglos de dolor, promesas no cumplidas, y ahora, libertad. Lo logramos, dijo en voz baja. Víctor parpadeó.
Estaba desnudo de toda defensa, de todo temor. ¿Dónde estamos? Donde ya no existen las reglas. Donde ellos no pueden alcanzarnos. Los guardianes han sido repelidos. El núcleo de su orden fue herido por algo que no pueden comprender. ¿Qué? Kaera lo miró con ternura. El amor. La elección de romper lo inevitable por algo que vale más que todo lo previsto. Víctor sintió que la emoción lo apretaba por dentro. Quiso hablar, decirle tanto, pero ella se acercó, apoyó la frente en la suya, y por un instante compartieron una verdad sin palabras. No estaban en una dimensión común. Tampoco perdidos. Estaban en el centro del nexo roto que habían creado con su acto final. Un refugio entre los hilos del destino. El universo, forzado a aceptar una excepción. Sus cuerpos comenzaron a tomar forma física de nuevo. El espacio se reconstruía alrededor de ellos. Un campo verde surgió bajo sus pies. Un lago transparente. Un sol lejano, suave. Un nuevo mundo. Uno creado no por arquitectura, sino por voluntad compartida. ¿Todo esto, lo hicimos nosotros?, preguntó él, maravillado. Kaera asintió. La nave nos protegió. Nuestra unión reescribió lo suficiente como para abrir una brecha. Este lugar es solo nuestro. Víctor la miró, y por primera vez desde el día que flotó sin esperanza, se permitió bajar la guardia. No quiero regresar a nada de lo que fui antes. Solo quiero estar aquí. Contigo. Ella tomó su mano. Ya no hay antes. Ni después. Solo ahora. Y este ahora puede durar lo que queramos. Durante los días siguientes, el nuevo mundo se fue construyendo con los recuerdos de ambos. Árboles de su infancia. Cielos que Kaera había visto en sueños. Ríos que combinaban las formas de la tierra con la música de su especie. Vivieron. Juntos. Sin relojes. Sin amenazas. Sin miedo. Y en las noches, cuando se recostaban bajo un cielo inventado, Kaera se acurrucaba contra su pecho, sus cuerpos entrelazados como raíces antiguas. No necesitaban hablar para saberlo. Habían desafiado al universo. Y ganado. Y así, en un rincón que no figuraba en mapas, más allá del juicio del tiempo, el hombre rescatado del vacío y la criatura que no debía amar, comenzaron su eternidad. Felices. Finalmente, juntos.